Hola, Marilena Gritani por aquí de Controlando tu propia salud, como siempre, hablándote de temas de salud. Hoy es un tema un poquito diferente. Vamos a hablar de lo que se llama odontopediatría, que es la odontología orientada hacia los niños, pediatría. Entonces, hoy traigo una invitada de lujo que viene desde Madrid, España. Es la doctora Jenny Durán. Es una persona que tiene más de 20 años de experiencia en el tema y que no solamente ha estado ejerciendo como odontólogo pediatra, sino que ha formado, instruido, educado odontólogos para ejercer odontología pediátrica, no solamente en Venezuela, sino en México, Canadá y ahora en España. Espero que disfruten mucho este episodio y que aprendan mucho. Vamos a comenzar el video. Hola Jenny, qué bueno tenerte por aquí. Bienvenida a Controlando tu propia salud del podcast. ¿Cómo estás? Bien, encantada de estar aquí y agradecida también por la invitación. No, esto es un reencuentro en primer lugar, porque nosotros somos primas de parte de su papá y de mi mamá, que son hermanos, y además ella está en España y yo estoy en Phoenix, Arizona. Entonces, esto es un reencuentro de lo más chévere, lo más lindo. Pero hoy estás aquí para hablar de trabajo y hablar de lo que no te dijeron de la odontología en los niños, que es lo que tú haces. Entonces, en primer lugar, me gustaría que nos dijeras qué es Así lo es. que haces y por qué te apasiona tanto. Sí, yo soy odontopediatra, hace más de veintitantos años, me voy a decir el tantos, que me dedico a esto de atender a los niños. Básicamente, una vez que me gradué de odontólogo, como que descubrí que realmente eso era lo que tenía siempre esa empatía con los niños, siempre me ha gustado mucho trabajar con ellos y bueno, a partir del momento que me formé como odontopediatra, hasta la fecha de hoy solamente me encargo de atender niños y adolescentes y los adultos sí ya nunca más los vi, así que me he dedicado completamente a los niños por mucho más de 20 años. Ujú. Bueno, pero tienes que explicarnos qué es la odontopediatría, porque desde el punto de vista de la mayoría de las personas, donde yo me incluyo, tú piensas que los odontólogos pueden ver a niños y adultos, y de hecho pasa también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la odontología para niños y la de adultos? Sí, básicamente el odontólogo general también atiende niños. Es verdad que en la facultad nos enseñan a atender niños, pero hasta cierto punto y estamos preparados para hacerlo. ¿Qué sucede? Que la mayoría de los odontopediatras tenemos una formación extra que va entre el 1, 2, 3 años, dependiendo del programa que hayas elegido, para formarte en la atención integral de los niños y los adolescentes. Esto incluye no solamente el tratamiento dental como sí, per se, que serían las coronas, las resinas, las restauraciones, sino básicamente también la psicología del niño, los niños comprometidos sistémicamente, pacientes que nacen con labio y paladar hendido, pacientes con síndromes, pacientes con malformaciones, pacientes con cualquier tipo de discapacidad. Y por supuesto, toda la parte del conocimiento de la odontología en general aplicado a todos estos campos. Entonces, por supuesto, eso te da un rango de acción muchísimo más amplio que te permite tener un conocimiento con más propiedad para abordar a los niños. Atender a los niños tienes que tener muchísima empatía, muchísima paciencia y además aplicar muchas técnicas de psicología, de manera de que para ellos no sea una tortura, que no sufran, que realmente le puedas otorgar todas las opciones disponibles para que sea algo placentero. Entonces, ¿por qué un odontopediatra y no un odontólogo general? Básicamente porque la formación que recibes después de graduarte es mucho más amplia y tienes mucho más conocimiento, más experiencia para poder manejar este tipo de pacientes que te he comentado. Y sobre todo los que tienen los síndromes especiales, que probablemente sea el miedo de los papás de decir, bueno, pero es que mi hijo es especial y que un odontólogo lo vaya a someter o lo vaya a aguantar para cuando tiene ciertas actitudes de su personalidad que no le va a permitir y que lo puede traumatizar incluso. Eso me parece muy interesante. Y lo he visto Por que has tenido casos en tu Instagram, he visto que tienes muchos casos de niñitos y todos están sonriendo, cosa que me parece rara porque a mí no me gusta el dentista. Sí, yo creo que básicamente, además de nosotros hacer la función de atender a estos niños, es también educar a los padres. Entonces tenemos doble función. Al final es un tema mucho de vencer esas malas experiencias que tuviste cuando eras niño para que tú no seas factor multiplicador. Un niño que comienza a atenderse desde temprana edad, que tiene buenas experiencias, que su primera experiencia no es necesariamente porque tiene un dolor,
sino simplemente porque va a atenderse, a la revisión, le van a enseñar cómo cuidar sus dientes, la importancia de su salud bucal, por supuesto que va a ser, y además se va a ir con un premio, con un regalo, pasándola bien. Ese es el tipo de pacientes que está siempre contento, que siempre la pasa bien. Y es la otra tarea que tenemos nosotros de educación. Afortunadamente, yo me considero primero docente y después odontopediatra. Es una de las cosas que más me apasiona a mí, es enseñar, educar. Por muchos años trabajé en la universidad formando odontopediatras, entonces yo creo que de alguna manera esto me ayuda también a tener ese contacto con los padres, de poder decirle, esta es la forma como hay que hacerlo para evitar que esto suceda, y definitivamente la educación al final es lo que más garantía te va a dar para que realmente las cosas funcionen. Si tú solamente vas por una restauración o un empaste, como muchas veces le llaman los papás, yo puedo ponerte ese empaste, pero realmente decirte que la enfermedad se va a curar es mentira, porque la enfermedad realmente la cura el que alimenta al niño, el que le da de comer, el que lo viste, el que le da afecto. O sea, la enfermedad se cura en la casa. Nosotros hacemos como pañitos tibios para calmar las cosas, pero la raíz viene desde el hogar. Y de ahí es donde se basa la medicina funcional, que es lo que tú haces también en términos de odontología, que ves a la persona como un todo y no como el pedacito del que se está quejando, que es lo que debería ser, o sea, lo que la gente piensa que es a lo que tú te dedicas, ¿cierto? Sí, cierto. En la odontología convencional hay esa tendencia a decirte, Marilena, tú tienes que cepillarte mejor y tienes que pasarte el hilo dental, pero en realidad no miran todos los factores que están alrededor. O sencillamente le dicen a la madre, no debe darle el biberón, quítele el chupón, pero El realmente, dedo. dónde está la raíz del problema? Ujú. La raíz del problema va mucho más allá. A mí siempre me hacen muchas preguntas de tipo de cepillo de dientes usar, me preguntan muchísimos qué marca, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y yo siempre comienzo por preguntarle, ¿me puedes hacer un resumen de lo que tu bebé come diariamente? O sea, ¿qué desayuna, qué hora desayuna, qué merienda? Cuántas meriendas hace, quién lo cuida, quién lo cepilla. O sea, al final esa es la odontología funcional, que tú vayas a analizar todos los factores que están relacionados para llegar a ese punto en el que el paciente te pidió atención. Y muchas veces los padres sencillamente ignoran toda esta información y desgraciadamente se enfocan solamente en un punto. Obviamente el mundo está tan rápido, todo el mundo quiere que le des la información al instante, que se la sumarices, que le des como cápsulas, pero así no funcionan las cosas. Cuando tú no vas en profundidad, cuando tú no ves a la persona como un todo, cuando tú no te detienes a pensar que sencillamente esa inflamación de la encía te puede ocasionar un problema en el corazón, cuando tú no te puedes, cuando tú entiendes que no toda la información, tanto de salud como de enfermedad, se queda en la boca, sino que se va al cuerpo entero, es que tú te pones a pensar, bueno, como que tienes razón, vamos a ver cuál es la conexión. De hecho, yo no sé si has escuchado mucho, me imagino, hablar sobre todo lo que es el intestino permeable, todo lo que se está hablando hoy en día de ese segundo cerebro, ¿verdad? Pero a veces me llama mucho la atención porque me parece interesante que se tome en cuenta ese segundo cerebro y ese intestino permeable, pero es que todo empieza por la boca. Y si tú quieres que ese intestino esté bien, tú tienes que estar seguro de que todo lo que estás haciendo, la boca también está bien. Entonces, de eso más o menos se trata la odontología funcional, no quedarnos en la muela, en el diente, en la caries, en el aparato, sino ver el porqué de las cosas, la raíz, dónde está la raíz del problema. Ujú. Y también en la medicina preventiva, y en este caso la odontología preventiva, que es yo creo que la base, porque la idea no es esperar a que algo pase para arreglarlo, sino evitar que suceda. Y en el caso de niñitos Correcto. todavía más. Entonces la pregunta es, ¿a qué edad deberían los papás llevar a los niñitos para comenzar al odontopediatra? Por el mismo hecho que te mencioné anteriormente, que
que todo se basa en la educación y la falta de información, se recomienda que el niño apenas erupcione en sus primeros dientes, que esto es algo que puede ocurrir a los 7 meses, a los 8 meses o a más tardar al cumplir el año de edad, el niño reciba la primera visita al dentista. Ahí va a tener no solamente revisión de cómo está su boca, cómo está la limpieza, cómo está la higiene, cómo van creciendo sus maxilares, cómo están los frenillos, sino que también la madre va a recibir una cantidad de información importante que va a ser realmente la clave para que ese niño conserve su salud bucal. Y tantas cosas, tantos detalles que se me ocurren, que me imagino que las mamás también, como, ay, qué cepillo uso y qué crema de dientes uso y cuántas veces al día los cepillo y si se tiene que cepillar él o ella o los tengo que hacer yo. Tantas preguntas, me imagino que eso te lo hacen, esas preguntas te las hacen a ti también. Tú nos ayudas con esas rapidísimo, a ver si nos puedes dar una idea. Sí, básicamente es importante que el cepillo de dientes sea de cerdas suaves. Muchas veces tendemos a pensar que entre más duro es el cepillo y más fuerte nos cepillemos, vamos a hacer mejor la limpieza y eso es contraproducente. Y especialmente en bebés, donde nosotros necesitamos introducir el cepillado como algo agradable. El hecho de que haga fuerza para el cepillado hace que el niño llore más, se moleste, se irrite en las encías. Importante que la madre cuando vaya a cepillar al niño tome el cepillo por el mango como si estuviera tomando un lápiz. Eso es algo que pocas personas lo hacen, sino tienden a cogerlo fuerte por la mano. En la medida que tú lo coges en el puño o lo presionas con tus yemas de tus dedos, tú estás ejerciendo una presión que tú no estás sintiendo cuánta presión le estás transmitiendo al niño. Entonces, en la medida que tú lo hagas con más suavidad y con más sutileza, el barrido se va a ejercer simplemente por la técnica que tú apliques. Y eso es una técnica en niños pequeños, básicamente una técnica circular, donde nosotros lo que intentamos es mecánicamente remover toda la placa bacteriana. Por supuesto, también limpiar la lengua del niño, que es donde se quedan atrapados muchos restos de alimentos, lo que hace que muchísimas veces sea el 90% de las veces responsable del mal aliento, la no limpieza de la lengua. Básicamente, de acuerdo a la edad del niño, se estima una cantidad muy pequeñita de pasta de dientes. En el caso de los bebés, estamos hablando de medio granito de arroz. En el caso de los niños más grandes, eso es la puntita, un raspadito en la porción de adelante del cepillo. Eso es lo que se recomienda. Recordemos que los niños a esa edad no saben escupir y por eso tenemos que controlar la cantidad de pasta de dientes que se coloque. En el caso de los niños más grandes, ya van avanzando de acuerdo a la edad, al tamaño de un guisante, cuando son niños de 3 años en adelante. En cuanto al raspador de lengua, en la medida que ellos puedan tolerarlo, que sean más grandes, entiendo que cuando son tan pequeñitos simplemente es limpiar la lengua con el mismo cepillo de dientes, y el hilo dental utilizarlo, el que es una forma de arco, ese es un hilo dental que ya viene con un mango ya sea, plástico y es mucho más sencillo para que el niño haga la manipulación y el padre pueda hacer la corrección de todo lo que hace. En cuanto a la supervisión del cepillado, esta es la parte donde los padres se les olvida que la supervisión del cepillado es prácticamente lo más importante. Nosotros podemos jugar a que el niño se cepille, estimularlo a que lo haga, pero es obligatorio que nosotros como padres, hasta que el niño tenga una motricidad que le permita, o sea, atarse los cordones de las zapatillas o escribir su nombre con letra legible, esos serían como los 2 tips que yo utilizo, porque en cuanto a la maduración, podemos encontrar niños que lo logran hacer antes o que lo logran hacer después. Yo tomaría como referencia estas 2 tips que le estoy dando. Hasta ese momento es una responsabilidad total de los padres la supervisión del cepillado dental. De otro modo, nosotros estamos dejando en manos de los niños el hecho de que realmente puedan hacer una limpieza correcta y efectiva. Y eso como que es contraproducente porque es como un juego más bien y puede que no lo hagan bien.
Pero la frecuencia, deben hacerse así como aquí se recomienda que se laven los dientes 2 veces al día, cosa que me parece absurdo. Yo tengo que lavarme los dientes en lo que me levanto, antes de acostarme y después que como. ¿Cuál es la recomendación con los niños pequeñitos? En general, lo que nosotros recomendamos es que sea por lo menos después de cada comida. Pero realmente cuando tú llevas esto a la práctica no es viable. ¿Por qué? Porque los niños, los niños salen de casa al colegio, a la guardería, regresan entre las 4, 3, 4 de la tarde, y el almuerzo la mayoría de los niños los hacen en el colegio. Entonces el cepillado en el colegio es prácticamente imposible. Entonces nosotros con que realmente pueda darse esas 2 veces al día es suficiente. Lo que sí debemos recordar es que si el niño come algún alimento, siempre es bueno esperar por lo menos media hora para luego cepillar los dientes. Porque si lo haces de forma inmediata, hay muchos alimentos ácidos que consumimos y eso va a debilitar el esmalte en el momento. El esmalte está todo el tiempo en un constante flujo de iones. Por decirte, se carga, se descarga, se carga, se descarga. Con los alimentos que consumimos, pueden ser ácidos, zumos, el esmalte se va a poner un poquito más poroso apenas tú comes. Por eso tú tienes que esperar por lo menos media hora para luego realizar el cepillado. De otro modo, tú estás fomentando una abrasión del esmalte, porque el estar el esmalte, como por decirte, más blandito, más poroso, y luego tú lo cepillas, lo que estás fomentando es más bien removiendo esas capas de esmalte. Entonces, yo sí con 2 veces al día que las madres lo puedan hacer, importantísimo antes de irse a dormir. Una vez cepillado el niño, no consumir ningún tipo de alimento. Esa es mi regla y por eso es que a veces me cepillo temprano para no comer más, porque si no ando en la cocina agarrando chuchería. Entonces digo, ya me lavé los dientes, ya no hay más comida, se acabó. Ok, perfecto. Ahora dime una cosa, ¿la frecuencia del uso del hilo dental en los niños pequeños tiene que ser con cada cepillado, una vez al día? Una vez al día es suficiente. Ideal, yo lo recomiendo en la noche. Que es cuando puede tener más restos de comida y para que pase toda la noche con la boquita cerrada y con esos alimentos deteriorándose y causando algún tipo de bacteria, la Sí, proliferación de bacterias. Ok, chévere. básicamente porque la noche disminuye el flujo de saliva, que es el que hace el efecto limpiador. Y cuando tú tienes la boca seca o aquellos niños que son respiradores bucales, tú vas a tener mayor riesgo de sufrir caries. Si tú no tienes suficiente saliva en la boca, tienes la boca seca o durante la noche que la boca se seca, el riesgo de caries es mucho mayor. Por eso el cepillado nocturno o la higiene antes de dormir es fundamental. De otro modo, entonces estarías propiciando que todas esas bacterias estén en el ambiente ideal en el que van a hacer todo de las suyas, por decirlo así. Van a proliferar, ok. Cuéntame del enjuague bucal y los niñitos. ¿Hay que hacerlo? ¿Se usa? ¿Con qué se recomienda? Sí, este es un tema muy controvertido tanto en adultos como en niños, el uso del enjuague bucal. Muchos papás me dicen, es que mi hijo tiene mal aliento, entonces me preocupa, ¿le puedo poner un enjuague o quiero aumentar la cantidad de flúor? No. Básicamente ese concepto fue vigente hasta hace muchos años, cuando no se conocía el papel que tiene la microbiota oral y la microbiota humana en sí. Cuando se descubre que nosotros tenemos tanto bacterias buenas como bacterias malas en la boca, nosotros necesitamos conservar ese equilibrio. Realmente un porcentaje mínimo de bacterias que están en la boca realmente son las que van a producir daño. Cuando tú utilizas un enjuague bucal, tú estás propiciando la muerte de muchas bacterias o gran cantidad de bacterias. Estás agregando un tóxico a ese microambiente que tienen las bacterias y de alguna manera estás lastimando ese equilibrio del que nosotros necesitamos para estar sanos. Entonces, es cuando tú escuchas incluso la publicidad que te dice, mata hasta el 99% de los gérmenes, un enjuague bucal muy, muy, muy conocido. Entonces, si tú dices, solamente el 1% de las bacterias causa problemas y son malas, por decirlo así, entonces, ¿por qué yo voy a matar el 99%? Eso va en contra de mantener ese equilibrio.
Esta es una de las razones por las que yo no recomiendo el enjuague bucal. Y adicionalmente, si tú quieres combatir el mal aliento, realmente tú tienes que buscar la causa que produce el mal aliento. Si es que tienes algún problema de infección en las amígdalas, si el niño respira por la boca, probablemente tenga boca seca y va a tener mal aliento. Si no limpias tu lengua, si no usas el hilo dental y se quedan los restos de alimentos. Es como que tú hubieras dejado la lonchera quizás el fin de semana en el colegio y la abres. Bueno, esa es más o menos la sensación. Se supone que es eso, o sea, es estar con la boca seca, las bacterias trabajando, producen una cantidad de sustancias que producen el mal aliento, entonces no es lo ideal. Y otra cosa es que es evitar lo que serían los tóxicos. Si tú lees la cantidad de componentes que tienen los enjuagues bucales, realmente no necesitas agregar eso a tu cuerpo con simplemente tener una buena higiene, un buen cepillado, usas el hilo y una buena alimentación es más que suficiente. Yo creo que los alimentos son tu mejor medicamento y por eso estoy completamente de Totalmente, acuerdo contigo. De hecho, totalmente. esa es mi pancarta. Esa es mi pancarta. Ok, te tengo dos preguntas más. Una es que yo lo he visto en muchos niñitos y se ven de lo más cucho, además cuando le acaban de salir los dos dienticos de abajo y tal vez un par de arriba, que tienen como unas manchitas blancas. Yo pienso que es como, no sé, se ve como que una manchita y se ve cuchi, se ve lindo. ¿Qué es eso? ¿Por qué les pasa eso? Bueno, cuando los dientes erupcionan, ¿tú te refieres a los bebés o a los A los niños más? bebés, a los bebés. Ok, en los bebés, esas manchas blancas que más allá de estar cerca del borde del diente, está más bien cerca de la encía. Esas manchas blancas pueden ser, obviamente varían mucho unas de otras, pero la mayoría de las veces cuando tú indagas un poco sobre la alimentación, sobre el cepillado nocturno, son el primer estadio de la lesión de caries dental. ¿Por qué se ven así? Bueno, porque esas lesiones pueden ser tanto opacas como brillantes, y eso es lo que nos da una orientación de cómo está la caries dental, si está activa o está detenida. En el caso de que tú veas una mancha tipo tiza, opaca, que está justo en el borde de la encía del diente, generalmente ese es el primer lugar donde aparece la caries dental. Si es tu bebé, lo llevas al odontopediatra y le mira esto sencillamente con buena higiene y cambios en la dieta que está llevando el niño, ese proceso se puede revertir sin ningún medicamento, sin ningún tratamiento, sin colocar absolutamente nada. Hay veces que necesitas incluso poner algo adicional, pero esos son casos muy puntuales, pero la caries en ese estadio es reversible. ¿Eso por qué sucede? Porque nosotros tenemos iones de calcio en nuestra saliva que están en contacto todo el tiempo con el diente, esos iones se van intercambiando y sencillamente con tener un pH que no esté ácida la cavidad bucal, que se puedan neutralizar los ácidos de la cavidad bucal y una buena higiene, el niño tranquilamente puede revertir la lesión sin tener que hacer ningún tipo de tratamiento. Y es por eso que yo digo que es tan importante, bueno, no lo digo yo, lo dicen todas las sociedades y academias dentales del mundo, que esa es una de las maneras de prevenir. Y si la madre está observando que eso está pasando, pero sencillamente le sabe que tiene que al año llevarlo al dentista, tranquilamente con recomendaciones dietéticas e higiene bucal, es suficiente. Yo particularmente soy de la premisa que es muy importante la higiene bucal, pero incluso si tú me tuvieras que decir con cuál de las dos te tendrías que quedar, la alimentación es más importante aún, de qué está consumiendo el niño, dónde están los azúcares escondidos, no colocar cereales en los biberones, la cantidad de zumos o jugos que consumen los niños es increíble. Entonces las mamás piensan que ahí no hay azúcar, que realmente el azúcar es el caramelo, el chocolate o el dulce. Y se están olvidando que todo ese azúcar escondido está ahí también y lo están consumiendo. Y le está lastimando los dientes al niño, que tampoco lo ven, claro. Ahora, dime una cosa, que te tenía una sola pregunta, pero me acordé de otra. Cuando mi hermano nació, yo
yo estaba grande porque nos llevamos mucho tiempo. Y me acuerdo que cuando él dormía, que era un bebecito santo, rechinaba los dientes y sonaba durísimo. Yo una vez recuerdo que estaba dormido y yo decía, pero ¿qué suena? ¿Qué suena? Y era él rechinándose los dientes. ¿Eso es normal? ¿Eso pasa a todos los niños o es que mi hermano, pobrecito, aunque tiene sus dientes muy lindos ahorita, pero ¿tú qué me dices? No, bueno, eso es de hecho una de las, yo creo que de las mayores consultas que tengo todos los días, y hay dos tipos. Cuando el bebé empieza a erupcionarle los dientes, empieza ese primer rechinamiento, pero en ese momento, cuando el bebé es un bebé antes de los 3 años, eso no significa que tenga bruxismo, simplemente como parte de ese descubrimiento de los dientes, está estimulando el ligamento periodontal, que es como lo que va alrededor del diente, y está estimulando ese mismo proceso que se va a iniciar seguidamente, que es la alimentación. Entonces, es como una fase previa en la que las mamás deben intentar no ponerse nerviosas, estar tranquilas, simplemente, bueno, sí soportar un poco el ruido molesto, pero hasta ese punto no estamos hablando de que sea algo que tenga que preocuparnos para nada. Después de los 3 años, cuando la dentición temporal o decidua o dientes de leche se completa, en ese momento, si aparece ese rechinamiento, que el rechinamiento puede ser de dos tipos, tanto de día como de noche. El rechinamiento de día o bruxismo de día se conoce como bruxismo de vigilia y el de noche se conoce como bruxismo del sueño. Ambos tienen componentes diferentes o factores asociados que son diferentes. En el caso del bruxismo de noche, que es el más repetido, el que más despierta a las mamás, el que más angustia produce, en ese caso, estudios recientes han demostrado que no es, bueno, primeramente que no es algo normal, sí debemos buscar la causa que lo está produciendo, y básicamente eso es como una alerta, una señal, es un síntoma de que algo en el sistema nervioso central está alterado. Generalmente hablamos de dos neurotransmisores, que son la serotonina y la dopamina, que están alterados, y esta alteración produce ese rechinamiento. El rechinamiento del factor asociado más común es la apnea obstructiva del sueño. Los pacientes que son respiradores bucales, muchas veces se habla incluso de que el bruxismo es protector para ciertos puntos, porque eso significa que tú tienes, los pacientes que son respiradores bucales tienen mini despertares durante toda la noche. Hay momentos que les falta el aire y esa es la señal que se envía al cerebro para despertarte, en el que se produce el rechinamiento. Esto puede ser puntual y no afecta, pero cuando es una conducta muy repetida, por supuesto que produce alteraciones a diferentes niveles. Entonces tenemos que el bruxismo es el síntoma de algo que está sucediendo, que está relacionado con la respiración oral, pero también está relacionado con el aumento del tiempo de pantallas recreativas en niños, llámese videojuegos, llámese tablets, El llámese teléfono que se lo dan a los teléfono. niños. Exactamente. Incluso entre más interacción hay con el teléfono o la tablet, peor aún. O sea, si te tuvieras que quedar con una película o un videojuego, peor son los videojuegos, porque te generan más adicción. Eso genera más estímulos, los neurotransmisores comienzan otra vez a desequilibrarse y eso produce la afectación. Por otro lado, también el bruxismo del sueño ha sido asociado con factores psicosociales, como el estrés, por supuesto, está asociado a la presencia de reflujo gastroesofágico. Entonces, hay muchas mamás que vienen preguntando, ajá, ¿y qué tengo que hacer? ¿Le tengo que colocar una plaquita para que duerma y no rechine los dientes? Y esto no se indica en los niños, porque los niños están creciendo, los niños necesitan que ese crecimiento y desarrollo de los maxilares, ese estímulo, no es lo apropiado que se dé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, indagar acerca de cuál puede ser ese factor que está originándolo. Yo siempre les pongo a la mamá el ejemplo del niño, que si tú tienes un niño y el niño tiene fiebre y tú le das un antipirético, le va a bajar la temperatura. Pero si esa fiebre es producto de una otitis, tú no estás tratando como tal lo que el niño tiene. Necesitas indagar qué fue
lo que hizo que el niño tuviera fiebre. Y de alguna manera la fiebre actúa como esa bandera roja, ese signo de ya va, algo le está pasando al cuerpo para avisarte a ti que algo está pasando. En el caso del bruxismo sería más o menos la analogía de lo que te acabo de mencionar. Interesante, no tenía ni idea de nada de eso. Sobre todo porque, como tú sabes, mi mamá es bruxista, pero bueno, de las ligas mayores. Y pensábamos que por eso mi hermano también lo tenía, porque ella lo tenía. Entonces resultó ser que no, por suerte para él. Bueno, ahora quiero que me hables de algo que yo sé que a ti te encanta y que yo no conocía y que para la mayoría de las personas que están escuchando este podcast o están viendo este video, es algo nuevo porque no es tan popular, pero entre ustedes, que es la odontología de mínima intervención. Cuéntanos qué es eso y a qué se refiere específicamente. Sí, la odontología de mínima intervención surge a raíz de la necesidad de preservar la estructura dental. En el pasado, incluso cuando yo me gradué, en el año que yo me gradué, los profesores de odontología te pedían que eliminaras una caries hasta que tú escucharas el famoso grito dentinario. Este famoso grito dentinario era pasar un instrumento y que sonara de una forma particular el hecho de que te dijera, ahí ya no hay más caries dental. El conocimiento de la biología, de la microbiota, de una cantidad de información de la que ahora disponemos, nos ha llevado, gracias a Dios, a no tener que eliminar todo lo que se nos atravesara para poder llegar hasta que esa dentina estuviera clara. Hoy en día se sabe que no es necesario eliminar por completo una caries. Uno elimina la dentina que está infectada, pero no la dentina que está afectada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que sencillamente podemos hacer tratamientos sin necesidad de invadir tanto hasta llegar a donde realmente quitemos por completo los microorganismos o las bacterias y sencillamente colocando materiales restauradores, cortando el suministro de, por decirte, de agua, electricidad, internet, cable, a No todo, sobrevive. no van a sobrevivir. A veces incluso cortándole sencillamente el internet no sobrevive. Bueno, básicamente es la misma analogía. También por supuesto con el desarrollo de materiales restauradores que nos han permitido también hacer esto. Hoy en día hay muchas técnicas, hay diferentes formas de tratar la caries dental sin necesidad de utilizar el taladro, sin necesidad de que colocar anestesia. Y por supuesto que a los odontopediatras esto nos ha beneficiado enormemente. No es lo mismo someter a un niño a que toda caries tengas que ponerle una anestesia y además el ruido del taladro, la vibración y todo lo que va alrededor de esto. Hoy hay materiales como el fluoruro de amino de plata, que sencillamente con una aplicación tópica donde está la lesión, por supuesto previa radiografía, previa comprobación que el diente no tiene ningún absceso, que no ha tenido dolor por producto de estar cerca del nervio, la caries, o sea, una cantidad de cosas que se tienen que evaluar para determinar si es candidato a eso o no. Nosotros podemos hacer odontología de mínima intervención con materiales adhesivos que requieren que tú desgastes menos el diente para poderlo colocar. En el pasado los materiales como la amalgama se tenían que retener de forma mecánica, los materiales ahora son adhesivos. Entonces hay una cantidad de componentes que nos han hecho la vida mucho más sencilla y que nos hacen preservar más la estructura dental. Sin embargo, eso no quiere decir que todos los odontólogos estén ganados a esta tendencia, que realmente si nos ponemos a ver no es tendencia porque lleva más de 10 años de investigación, de análisis de evidencia científica que tranquilamente nos da ese poder para poder actuar de esa manera. Entonces, sencillamente, esa odontología de mínima intervención es tratar de preservar al máximo la estructura dental con las herramientas que tenemos ahora disponibles. Y sobre todo en los niños pequeñitos, porque si comienzan a abrirle un hueco grandote cuando están chiquitos y unos dientes que son permanentes, imagínate cuando llegan a los 30 o 40 años y además no hacen todo lo que es la prevención, el tipo de alimentación, el tipo del cepillado, el higiene bucal, todas esas cosas, cuando terminan a los 40 años terminan sin dientes. O por lo menos tienen que reemplazarlos, ahí es donde vienen las coronas y todas esas cosas. Sí, y independientemente de la importancia de preservar la estructura dental,
no, es una alegría para un odontopediatra poder contar con esto, porque también nosotros atendemos pacientes que tienen alguna discapacidad, pacientes que son menos cooperadores. Por lo general, el odontólogo general trata al niño, pero el niño que no logra atender porque le da mucha tarea, te lo remiten al odontopediatra. Entonces, es esa cartera de opciones que existen hoy en día que sí de verdad son una herramienta fundamental para que sea mucho más sencillo adaptar al paciente. Y que los papás no se traumaticen tanto, porque ellos saben que sus hijos tienen ciertas condiciones, que, por ejemplo, el ruido. Los niños autistas, con el ruido es una cosa que los altera terriblemente. Y entonces es como una maldad que el papá los lleve o los papás lo lleven a que vayan a sufrir. Entonces el hecho de saber que existen unas nuevas técnicas, que si el niño califica la lesión que puede tener el niño, se puede tratar de una manera que ni siquiera necesitan usar el taladro, yo me imagino que estarán felices de la vida de hacerlo. Pero muchos no sabían, como yo, que eran opciones que existen ahorita en el mercado para este tipo de niños. Entonces eso me parece, bueno, y todos los niños, porque ¿a quién le gusta un taladro haciéndote vibración en tu Sí, boca, por Dios? sí, al final todos los niños, o sea, y se puede usar, Y los como te digo, adultos. siempre que selecciones bien el caso, siempre que Claro. hagas todos los pasos previos, el porcentaje de éxito es muchísimo mayor. Mira, yo creo que todo lo que nos has enseñado en este rato que tenemos conversando ha sido la mayoría nuevo para mí. Yo no tenía idea que la microbiota comenzara desde la boca, a pesar de que tiene todo el sentido del mundo. No lo había pensado desde ese punto de vista y te agradezco por habernos abierto los ojos desde ese punto de vista, porque es que cada quien es experto en su área y por eso es que me gusta invitar diferentes expertos acá al podcast para que nos informen. Y entonces las personas con esta información puedan decidir y llevar a cabo lo que ellos quieren, controlando la propia salud de ellos mismos, en este caso de los niños, porque los papás son los responsables de la salud de los niños y tú siempre quieres lo mejor para tu hijo, pero si no sabes cuáles son las alternativas, las opciones, entonces ¿cómo hace? No se puede. Entonces, mira, quiero que nos digas, si puedes, un resumen de cuáles son las 3, 4 cosas que tú quieres dejar como que reafirmado así. Esto es lo que yo quiero que ustedes se acuerden después que terminemos esta conversación. ¿Qué es lo que quieres recalcar? Bueno, básicamente que la salud integral es así, integral. No depende específicamente de un área del cuerpo. Para estar sanos tenemos que estar sanos de todo. Y que la alimentación es el pilar fundamental de todo. Todo pasa por ahí. De cómo nosotros asumamos lo que estamos comiendo, lo que le estamos dando a nuestro hijo. Podemos tener el cepillo dental más costoso, podemos ir al dentista más caro, pero si nosotros no asumimos que el poder está en la casa, que la caries se cura en la casa, realmente no vamos a poder ir adelante y realmente a sanar desde la raíz. En un segundo término, buscar al odontopediatra es fundamental para dar una experiencia positiva a tu hijo, empezar desde temprana edad, empezar cuando no hay ninguna afectación, sino más bien para que puedan ser educados de cómo podemos prevenir todas esas cosas, cómo podemos estar en sintonía con la salud bucal de nuestra y de nuestro hijo. Y eso pasa por asumir que esa primera consulta es importante, que sea con un odontopediatra que va a saber manejar a tu hijo, que va a tener muchísima más experiencia para tratarlo, para que su experiencia sea positiva y él más bien sea el que quiere sí ir a las consultas, quiere estar pendiente de cuidarse sus dientes, de estar ahí. Entonces, eso yo creo que es fundamental, no llevarlo cuando haya un dolor y no llevarlo con cualquier especialista. Mucho más allá de que hay odontólogos que están bien preparados, siempre la mejor opción va a ser buscar un odontopediatra. Y en última instancia, tratar siempre de irse a todas las opciones más naturales. Las pastas de dientes que utilicen, evitar los enjuagues bucales, cuidar, mimar, consentir la microbiota oral es lo que va a hacer que la microbiota del intestino, que nuestro cuerpo esté sano, que haya equilibrio, que haya balance, eso es absolutamente fundamental. Entonces, por supuesto, higiene, buscar un especialista adecuado y cuidar nuestra microbiota oral. Son claves para que nosotros podamos estar sanos. Eso me encanta. Y la alimentación, porque bueno, ustedes saben que yo siempre lo digo, la alimentación, los alimentos son tu mejor medicamento. Y la prevención, no solamente el medicamento, sino prevención. Yo no puedo irme de esta entrevista, no podemos terminar esta entrevista sin hablar de tu Instagram.
y de todos los reels que hace, porque tiene como 200, 500.000 y todos son buenísimos porque son súper cómicos, porque tienen mucha información, pero son entretenidos y es una manera que a mí me parece que les llega más fácil a los papás. Y yo aquí les voy a poner el usuario de Instagram de Jenny, porque hay mucho material, mucha información de cosas que tal vez nunca lo habías pensado y que te enseñas como un libro prácticamente, esa cuenta tuya de Instagram que tienen una biblioteca de información súper variada y que está al detalle. Y además, bueno, de esa manera se pueden comunicar con ella también, porque si tú estás en Europa y no importa dónde, porque yo sé que tu hermana, que comparte el consultorio contigo, Katherine, que también estuvo en este podcast, tiene pacientes que vienen de todas partes de Europa y ustedes están en Madrid. Entonces, aquí les vamos a poner la información para que las puedan contactar y, por supuesto, si tienen preguntas, ¿cierto, Jenny? Te pueden preguntar directamente. Sí, 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 pueden escribirme a través de mensajes directos o si hay alguna información que esté en alguno de los reels, me pueden hacer preguntas. Yo trato de responder la mayor cantidad posible y bueno, a la orden lo que yo pueda ayudar, aquí estoy. Bueno, muchas gracias. De verdad que hay muchos papás que estoy seguro que van a decir, oye, yo no sabía nada de eso. Ahora es que me doy por enterado y ya el chamo tiene 3 años, pero bueno, más vale tarde que nunca. Sí, por supuesto, por supuesto. Y la información al final es lo que te da ese empoderamiento que tienes que tener con tu salud, con tus cosas. Así que a la orden pueden leer la información que está en Instagram. Por lo general, cada cosa que publico tiene su referencia bibliográfica, está bien documentada, no es una cosa que a alguien se le ocurrió y la puso allí. Entonces, sí, de verdad que hay muchísima información para cada una de las áreas del desarrollo del niño, tanto desde que son bebés hasta cuando son mayores, y de vez en cuando también coloco información que puede ser útil para los padres también, porque al final también son los usuarios de la cuenta. Claro, ellos son los que revisan tu cuenta, así es. Y una de las cosas que más me gusta de tu cuenta son los niñitos, cuando pones los niñitos y que los pones con el espejo y que les das su calcomanía y que tienen cositas que los niñitos salen de ahí felices. Y yo de niña nunca salí feliz de odontólogo, por supuesto. Yo iba al odontólogo de niña hace 40, 45 años cuando las cosas eran diferentes. La tecnología y el avance de la ciencia ha modificado las cosas y en ese caso, por esa razón, los niñitos ahora tienen unas ventajas que nosotras no tuvimos. Correcto, sí. Sin embargo, como te digo, y eso es otra vez insisto en la información de que traten siempre de llevarlos cuando el niño no tiene una molestia, un dolor, cuando no es tarde, cuando es mucho más probable que la experiencia pueda ser positiva. Eso no me pasó a mí. Y espero que le pase a todos los niñitos de ustedes y a todos los nietos y los tataranietos, porque eso eso no hay necesidad de traumatizar a un niño con algo que debe ser algo que vas a hacer cada 6 meses por el resto de tu vida, por lo menos. Entonces vamos a hacer lo posible por ayudarlos y sobre todo darles las mejores herramientas para el futuro de su salud, porque como decía Jenny, por la boca pasa todo, por ahí empieza todo. Y la Todo, salud es todo. importantísima. Ok, pues muchas gracias, Jenny. No sabes cuánto te agradezco tu tiempo y toda la información. No, Creo no, que agradecida por la invitación y bueno, espero que haber podido ayudar. yo creo que te van a llegar muchas preguntas por ahí. Y si son muchas, me echas la culpa a mí, no te preocupes, yo asumo el barranco, tranquila. Muchas gracias. Que tengas buen día. Igualmente. Me vas a decir que tú sabías todas esas cosas que Jenny nos habló. La verdad es que yo estaba en el aire, yo no sabía, pero la mitad de lo que nos contaba. Sobre todo eso del flúor, de los tipos de cremas dental, de que los niñitos tienen que usar el hilo dental, de que tienes que llevarlos al odontólogo apenas les salgan los 2 primeros dientes. O sea, por favor, nunca lo habría pensado y por eso estoy extremadamente agradecida con la doctora Jenny Durán de haber venido a Controlando tu propia salud a informarnos. Y sobre todo, abrirnos los ojitos para aquellos que tenemos niños o de los que estamos embarazados o tal vez como mi hermano Ricardo que acaba de tener a su bebé. Bendiciones para ti, mi Leo, te quiero mucho. Sobre este tema que no habíamos pensado y esperemos que les sea de mucha utilidad. Entonces ya saben, aquí les voy a dejar la información de Jenny, el usuario que tiene de Instagram, que es donde ella recomienda que la sigan y ahí le pueden hacer preguntas, ella se las va a contestar. Además es que hay muchísima información, tiene muchísima información en ese canal, se los recomiendo 100%. Aquí se los voy a dejar. Entonces nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ser parte de la comunidad Controlando tu propia salud y como siempre, si te gustó el video, dale like, compártelo, mándaselo a quien necesite escuchar de los niñitos, porque
Estamos hasta claro que no todos sabíamos de eso. Entonces, nada, es lo que te tenía hoy. Muchísimas gracias por la atención. Por favor, cuídate mucho y nos vemos pronto. Adiós.